Iniciamos. Vamos a hacer ese. Vamos a desarrollar. Esa ya la hicimos, ¿no se acuerdan? No. A ver. No, pero. Ya lo hicimos. En Java no, ¿verdad? Exactamente, eso. En Java no lo hicimos. Bueno, entonces lo hicimos el 30 de enero, este ejercicio. Las etapas para el desarrollo de una aplicación las vimos en un diagrama. Dice, primero es el análisis, ese ya lo tenemos. Segundo paso, diseñar el algoritmo, ya lo tenemos. Tercer paso, codificar el programa. Vamos a empezar hoy con eso. ¿Sí? Último paso, probarlo. Bueno, entonces, debido a que ya lo tenemos, pues me voy a ir a donde está. Fíjense, no voy hasta el principio. Decíamos que cuando nos ponen un problema, o es decir, desarrollar una aplicación, es el lenguaje natural en alguno de estos, y luego nosotros ya utilizamos un lenguaje algorítmico para representar la solución del problema. Hemos utilizado diagrama de flujo y pseudocódigo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escribir el código fuente en algún lenguaje de programación. Vamos a codificar el programa. Y eso lo vamos a hacer en algún lenguaje de programación. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues Java, ¿sí? Vamos a utilizar Java. Ok, bueno, Java es el lenguaje de programación. Por sí mismo un lenguaje de programación no trae editor, no trae... El lenguaje consiste en una serie de librerías, funciones y programas que nos pueden convertir el código fuente a código ejecutable. Bueno, esa parte ya de código fuente al lenguaje binario de la máquina, pues lo hace precisamente el compilador del lenguaje, en este caso de Java. Cuando nosotros descargamos Java, no no trae una opción para poder escribir el programa. Necesitamos nosotros usar un editor para escribir el programa, el código fuente. Y luego, ya una vez escrito ese programa, tendríamos que a través de comandos mandar llamar cómo se compila el programa y se pueda generar el ejecutable y luego ya ejecutarlo. Bueno, pero todo ese proceso de editar el programa, compilarlo, ejecutarlo, lo podemos hacer a través de IDEs, se llaman ambientes integrados de desarrollo. Y ahí es donde va a entrar el NetBeans. ¿Sí? NetBeans. Bueno, entonces, NetBeans es un ambiente integrado de desarrollo, se llama IDE por sus siglas en inglés, que me permite editar un programa en algún lenguaje de programación y luego también probarlo, ejecutarlo dentro del mismo ambiente, depurarlo ahí mismo, corregirlo. Entonces, eso es muy bueno porque pues nos evita, como en nuestros tiempos, que no había esos IDEs, tenemos que hacer todo por separado, la edición en un programa de edición, que no nos daba ninguna ayuda. Y luego ya compilar con un comando, linkear con otro comando, ejecutar con otro comando. Eso lo tenemos que hacer en la línea de comandos porque antes todo era en línea de comandos. Bueno, entonces ahora todo lo vamos a tener ahí junto, todo empaquetado en un IDE, que en nuestro caso va a ser el NetBeans. NetBeans va a traer un editor bien bonito, con colores, con negritas, con ayudas, para que nos concentremos más en lo que es la solución del problema. Y tiene también una opción para ejecutar y probar. Bueno, entonces voy a, por ahí no sé si ya buscaron en NetBeans en la compu. Busquen por favor NetBeans. Así, pónganle, como dice aquí, NetBeans. Y les va a aparecer este logo. La 13. La 13. Apache 13 se llama. NetBeans. ¿Qué quiere decir NetBeans? Como red de frijoles o algo así, ¿no? Bueno, ahorita que mencionas las versiones, hay varias versiones de NetBeans y si no nos ponemos de acuerdo va a ser un caos, ¿eh? Entonces, hay dos versiones que son las oficiales para el curso, son las que les voy a pedir que descarguen ya en su computadora. Aquí está instalada la versión Apache 13 de NetBeans. Esa va a ser una de las versiones oficiales, o podríamos decir que la oficial. Apache 13 de NetBeans. Si ustedes la buscan por ahí, se van a encontrar la 15, la 17, no sé si ya la 19, pero por favor no instalen esas porque
no hay problema, ahí pueden hacer todo, pero cuando ustedes me envíen un proyecto en una versión más nueva, yo no lo voy a poder revisar y yo no puedo tener instaladas todas las versiones. Entonces, yo procuro tener instalada la versión que está en el laboratorio para que es la versión Apache 13 de NetBeans. Había antes de esa versión que apenas la instalaron el semestre pasado, antes había la versión 8.2 de NetBeans. Sí, esa también la pueden, se utilizó durante mucho tiempo la 8.2. Entonces, ya sea la 8.2 o Apache 13 son las que vamos a usar. En la página del curso les voy a poner los archivos que yo descargué y que son los que yo instalé en mi máquina en su momento, los subí a Mega y ahí voy a poner una liga para que ustedes puedan descargar esos dos archivos. Yo les sugiero que instalen Apache 13, que es la actual. Pero si tienen problemas porque a veces pues que la compu que no quiere o a lo mejor es un poco más viejita, no sé, entonces pueden instalar el 8.2, que también ahí se los voy a dejar en un archivo. Esos dos archivos que yo les estoy mencionando, a la hora de descargarlos, va a instalar tanto NetBeans como Java, o sea, instala las dos cosas. Entonces, creo que facilita un poquito ahí el proceso. Bueno, una vez que ya tenemos, ya tienen cargado ahí NetBeans, ¿ya lo abrieron? ¿Ya lo tenemos así? Bueno, entonces, no voy a explicar cosa por cosa porque algunas ni siquiera las vamos a usar. Más bien voy a ir utilizando lo que sea necesario y nos vamos a ir acostumbrando. Con la práctica es la que nos va a hacer entender mejor las cosas. Bueno, aquí arriba, como cualquier aplicación, trae un menú. Si yo exploro cada una de estas opciones, pues es todo lo que contiene NetBeans. Pero nosotros nos vamos a basar más que todo en la segunda línea, que es pues una barra de herramientas, ¿no? Que son con las opciones más comunes. Bueno, entonces, del lado, ahorita vamos a empezar a utilizar algunas de estas. De este lado viene la representación de los proyectos que nosotros sabemos en NetBeans. Cuando creamos algo en NetBeans se le llama proyecto, así lo llama NetBeans, un proyecto, ¿sí? Y ese proyecto puede contener varios archivos, varias aplicaciones. Nosotros normalmente vamos a hacer una aplicación en cada proyecto, pero igual en un momento dado podemos tener dos aplicaciones en un proyecto. Bueno, una sugerencia, no trabajen los proyectos de NetBeans en las memorias, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a que en las aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, inclusive FlowGorin, PCInt, que cada algoritmo está en un solo archivo y ese archivo lo traemos por todos lados. Bueno, un proyecto de NetBeans son muchos archivos, entonces intentar manejarlos individualmente no es muy recomendable. Y en trabajarlos en una memoria es más probable, o bueno, digamos, es más riesgo de que se dañe el proyecto, de que se dañe algún archivo, de que la compilación y ejecución sea más tardada porque pues, en la memoria se tarda más. Entonces yo les sugiero que siempre trabajen en la computadora, en el disco duro de la computadora y que la memoria la utilicen pues para pasar, pues para tener un respaldo de su proyecto, ¿sí? Bueno, entonces del lado izquierdo, la pestaña que más vamos a usar es esta que dice proyectos. Porque estos que ven aquí son los proyectos que yo he trabajado en el semestre. Tengo varios porque en otros grupos ya empezamos desde antes, pero bueno, otros grupos no de fundamentos, sino ya de programación orientada a objetos. Bueno, el logo de un proyecto de NetBeans, ¿qué es? ¿Qué viene siendo el logo? ¿Cómo lo identifica? ¿Qué es esto? ¿Qué dibujito? ¿Ese icono qué es? Es como una taza de café, ¿no? ¿Sí? Una taza de café porque dicen que a los creadores de Java les gustaba mucho el café. Pues ahí pusieron bueno, esa es una teoría, ¿no? Bueno, entonces, de los botoncitos que vemos aquí, que son los que más vamos a usar, este que dice New File es una hoja en blanco y el más quiere decir que es nuevo y la hoja en blanco es que es un documento, pero eso es un documento individual. Un proyecto de NetBeans va a tener muchos archivos, por eso hay que manejarlo un poquito diferente a como lo hacemos con las demás aplicaciones. ¿Sí? Entonces, casi nunca lo vamos a usar, fíjense.
porque este es agregar un archivo individual al proyecto. ¿Sí? Ok, entonces ese, salvo que lo necesitemos, casi no lo vamos a usar. Este sí lo vamos a usar bastante. Que es un mask, también indica que es nuevo, pero la carpeta es como una carpeta, ¿no? Indica que es un proyecto. Y por carpeta, ¿por qué ese icono? Pues porque va a tener muchos archivos que van a estar administrados por NetBeans. Yo me voy a ocupar de mis archivos de código fuente, pero va a haber muchos archivos alrededor del proyecto o como parte del proyecto que voy a dejar que NetBeans me los administre para no meterme en problemas. Bueno, entonces, este sí lo vamos a usar bastante. Este es abrir un proyecto que ya existe. Algo que ya existe es para abrirlo. Estos son dos disquitos, aparecen ahorita inhabilitados porque no tenemos nada por grabar. ¿Por qué aparecen dos discos? Y no, casi siempre aparece un disco para grabar. ¿Por qué creen que aparezcan dos? Porque, por lo mismo, porque el proyecto va a tener muchos archivos y dos discos indica que va a grabar todo el proyecto, todos los archivos del proyecto. Bien, deshacer, rehacer, y de acá, bueno, estos los vamos a empezar a usar un poquito después. Ahorita ya vamos a empezar con nuestro primer proyecto. Bueno, entonces, lo vamos a hacer a través de este icono, de este botoncito que es abrir, crear un proyecto. Le doy aquí, ahí dice New Project, le voy a dar aquí. Y entonces me responde con este es un asistente para crear proyectos, porque crear un proyecto desde cero, NetBeans también nos ayuda a eso. Si nosotros lo estuviéramos haciendo por fuera, tendríamos que armar nuestro proyecto, pues nosotros idear cómo armarlo y la lógica y todas las conexiones. Pero NetBeans ya trae una serie de proyectos preestablecidos que son los más usuales. Entonces ya nos da una plantilla de cómo crear un proyecto sin necesidad de que nosotros tengamos que andarlo armando. Bueno, entonces dice, vas a crear un proyecto. Lo primero que aparece es la categoría del proyecto. ¿Sí? Yo ahorita ya tengo seleccionada la tercera opción. No sé ustedes ahí cuál salga. Eh, bueno, también es la misma, la tercera. Debe ser Java with and. Si escogen una de las dos de arriba, van a empezar a tener problemas porque les va a pedir otras cosas que ni siquiera vamos a usar. ¿Sí? Entonces, debe ser este que dice Java with and. Esta es la versión Apache 13. Si alguien utilizara la versión 8.2 porque no quiso la 13, pues esa es directa. El entorno es muy parecido, la interfaz es muy parecida. Y ahí directamente cuando creo un proyecto me lo crea de esta manera. Bueno, entonces, pásale. Dentro de las categorías debe ser Java with and. Y dentro de los proyectos, o sea, de Java with and, yo puedo crear este tipo de proyectos. Y el más usual, pues va a ser el de arriba. Así es que una vez que seleccionemos nosotros ya nuestros primeros proyectos, pues ya por default me va a presentar estas opciones y por lo tanto yo nada más le doy Next. Nada más asegúrense que diga Java with and y aquí diga aplicación de Java. ¿Sí? Le damos Next. Siguiente. Me pide el nombre del proyecto y la ubicación. Obviamente el nombre, pues sí hay que ponerle algún nombre. Si se fijan, según la contabilidad que lleva NetBeans, este es mi proyecto número 962. No creo que lleve tantos, pero bueno, a lo mejor algunos que hago y luego borro. Bueno, pero el nombre lo voy a poner igual que en el algoritmo. Le voy a decir aquí, FA, guión bajo, no, ustedes son FD, FD, guión bajo, 2023, guión bajo. Aquí sí es bien importante que le pongan guión bajo, ¿eh? Si le ponen guión normal, la estructura del proyecto la va a crear diferente. Guión bajo, y luego 02, hoy estamos a ¿qué? A 13, y luego ya una breve descripción de la aplicación. Aquí le voy a poner área rectángulo. Ese es como se va a llamar mi proyecto. Me pregunta otras cosas aquí abajo. Sí. Ya ven que área rectángulo. Ya ven que Flowgorim y PCIN, pues nada más me pregunta el nombre y ya. Acá no, me pregunta otras cosas. ¿Dónde voy a poner la carpeta del proyecto? O sea, me pregunta la ubicación del proyecto. Yo por default siempre le dejo así. No le muevo nada. Luego, realmente no le muevo a nada más que al nombre. Esto es para poner un archivo de código. Está bien que lo ponga. O sea, nada más le cambié el nombre.
y le doy Finish. Y le di Finish, o sea, terminar. ¿Sí? Y con lo que me responde es con un archivo de código fuente de Java. Archivo de código fuente de Java. ¿Sí? Pero esa es solo una parte del proyecto. Si yo me voy a la pestaña de proyectos, aquí, vemos que ya me creó el proyecto, miren, FD, el icono es una tacita de café, FD, bueno, todo el nombre que le puse al proyecto, y luego me pone, este que dice Source Package son paquetes de código fuente. Nosotros como programadores, como desarrolladores, lo que vamos a crear son archivos de código fuente que al ejecutarse le van a resolver el problema al usuario. ¿Sí? Bueno, entonces dice paquetes de código fuente y por default ya me pone un paquete en forma de una carpeta. Y dentro de ese paquete ya me puso el nombre que yo le di. Este archivo que estamos viendo del lado derecho, este es un archivo de texto y que corresponde con este que está aquí. Entonces, del lado izquierdo, yo voy a ir viendo cómo va quedando la estructura del proyecto. Eso es dentro de NetBeans. Lo que vemos aquí es una representación de lo que ocurre en las carpetas del sistema operativo. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. Me voy a ir al sistema operativo. Aquí, al explorador de archivos. Luego, me voy a ir a la sección de a mi carpeta de documentos. Ya estoy aquí. Dentro de la carpeta de documentos, ¿dónde dejan normalmente los proyectos NetBeans? Los dejan en una carpeta que se llama NetBeans Project. Si nosotros no le cambiamos nada más que el puro nombre, me los va a dejar en esta carpeta. Esta carpeta que se llama NetBeans Projects. Le doy doble clic a esta carpeta y aquí están todos los proyectos que yo tengo de mi NetBeans. Si me voy para abajo, voy a ubicar el que acabo de crear. Aquí está, miren. Este es el que acabo de crear. Aquí con ustedes. Bueno, aprovechando que estoy en este punto, el proyecto no lo copien desde NetBeans, o sea, no lo graben a una memoria. En NetBeans es para trabajar, pero para copiarlo, vénganse a esta carpeta, documentos, NetBeans Project, ubiquen su proyecto y copien esa carpeta a su memoria. Y ya, con eso queda copiado todo el proyecto. ¿Sí? Si alguien, como hace rato me preguntaron, oiga, si me lo quiero mandar por WhatsApp, pues sería muy latoso estar mandando cada archivo. Entonces le digo, no, pues comprímelo, comprime esta carpeta y te va a generar un zip y manda ese zip al correo, ¿verdad? Para que sea un solo archivo. Bueno, entonces voy a entrar a la carpeta para darnos cuenta cuántos archivos hay. Aquí nada más como que vemos uno. Voy a entrar a la carpeta. Y vean cómo ya me creó dos carpetas dentro del proyecto. Una es NetBeans Project, que quién sabe qué, trae documentación, trae cosas que necesita el proyecto que mejor ni le muevo. Trae otra carpeta de private. ¿Sí? Bueno, la carpeta, ¿dónde quedó el archivo que estamos viendo aquí? Porque este es parte del proyecto, es un archivo de texto. Dijimos que un código de un programa, de un lenguaje de programación, lo hacemos es un archivo de texto plano. Lo podemos hacer en el blog de notas. Y fíjense, dentro de la carpeta del proyecto me voy a ir a esta. Sí, ¿qué es SRC? ¿Qué es? ¿Qué significa? Es la abreviatura de source, de fuente. Me voy aquí a esta carpeta. Y dentro de esta carpeta hay otra, que no es otra más que lo que se ve acá, miren. Esto que se ve aquí, ¿verdad? Entré a esta carpeta de código fuente y me muestra esta carpeta. Nada más que aquí ya me lo muestra en el sistema operativo. Y dentro de esta carpeta le doy doble clic y me muestra el archivo. Es este archivo. Este que estamos viendo aquí es este mismo. ¿Sí? A ver, si ustedes se ubicaron así como yo, tal vez no diga punto .java, no sé si alguien me pueda confirmar. ¿Sí dice punto .java? Ah, qué bueno, que diga punto .java. Porque muchas veces el sistema operativo no muestra las extensiones de los archivos, porque un usuario final no le interesan las extensiones. Con el puro icono se basa para saber qué tipo de archivo es. Bueno, pero nosotros como programadores sí necesitamos las extensiones, ¿sí? Ok, lo voy a abrir con el bloc de notas. Open with, le voy a decir, con el bloc de notas.
y vemos la diferencia. Ah, caray, se ve bien feo. ¿Sí? Pero pues así es como lo muestra. Bueno, es que aquí la fuente la puse muy grande. Lo voy a poner más pequeño, ¿sí? Vean la diferencia de un editor y otro. Este es el editor del blog de notas y este es el editor de NetBeans. Es el mismo archivo. Obviamente aquí me pone que azulito y negritas y me pone así todo más bonito, la sangría. Bueno, si no tuviéramos un NetBeans, tendríamos que hacer nuestro programa aquí. ¿Sí? Bueno, ahí lo voy a dejar, ¿sí? Ahora sí, vamos a empezar aquí a codificar. Voy a ponerlo de esta manera y voy a recuperar, bueno, ya lo tengo aquí. Voy a abrir el algoritmo. Ya ni siquiera me voy al análisis, ya lo tengo. Por eso quise empezar con uno que ya habíamos hecho, pues para concentrarnos ahorita en NetBeans, en Java. Bueno, entonces voy a abrir el del día 30, área rectángulo. Ahí está. Este es mi algoritmo, ¿sí? Ya, el análisis, pues lo tengo por ahí también. Ahorita aquí está. Este es mi análisis. Del análisis se desprendió el algoritmo y ahora lo vamos a codificar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en el algoritmo? Pues declaramos variables, pedimos datos de entrada, hacemos proceso y damos datos de salida. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer en Java. Creo que esto no se los... aquí vamos a empezar a utilizar lo que les encargué de consulta. No les encargué cómo se ponen comentarios en Java, pero se ponen igual que en PCIN. ¿Cómo se ponen en PCIN los comentarios? Con aquí, barritas, ¿verdad? Doble diagonal. No son barritas, la barrita es el pipe. Doble diagonal. Entonces, ¿sí? Bien, entonces doble diagonal y yo voy a poner aquí lo que voy a hacer cada sección de mi programa. Aquí va a ser la declaración de variables. Luego, después de eso, voy a hacer la entrada de datos. Enseguida, el proceso y después la salida o resultados. Vean cómo ya se activaron los disquitos. Quiere decir que yo puedo grabar. Si ustedes intentan grabar por aquí, File, Save. Bueno, Save All es lo mismo que los disquitos. Pero si le dan Save As, no crean que va a grabar todo el proyecto. Graba nada más el archivo que está en el editor. ¿Sí? Ok, bueno, entonces yo ahorita le puedo decir que grabe. Ya, graba, ¿verdad? Continuamente hay que estar grabando porque luego se nos olvida y luego se nos va la idea, lo que escribimos y bueno. Dice aquí, declaración de variables. ¿Cómo se declaran variables? Eso se los encargué de tarea. ¿Cómo se declaran las variables en Java? El tipo de dato y luego el nombre de la variable, ¿verdad? Nosotros ya tenemos aquí todas las variables. Son 4 de tipo real. Bueno, ¿cuáles son los tipos primitivos de Java? También se los encargué. Vamos a ver si los recuperamos por acá. El int. A ver, hay que ponerlos. Acá están. Tipos de dato. Por aquí los tenía. Los debía ver. Bueno, quiero poner como un resumen, ¿no? De los tipos de datos. Que no los tengo por ahí. Tipos de datos. Aquí lo tengo. Es un resumen de lo que les encargué de tarea, ¿eh? Ahí está. Esos son los tipos primitivos de Java. Bueno, lo voy a poner así. De enteros está el int, el short, el byte y el long. Todos estos son enteros, pero de diferentes capacidades, diferente memoria. El entero normal, cuando digamos un entero, nos vamos a referir al int, a este, ¿sí? Bueno,
Y está el booleano, el char. Fíjense cómo no está el string. El string no es un tipo primitivo, pero lo usamos bastante. Pero string no es tipo primitivo. Bueno, y dentro de los tipos reales, que son los que vamos a usar ahorita, está el float y el doble. El float utiliza 32 bits y este es el rango de valores que puede manejar. Yo creo que es más práctico utilizar el doble, entonces cuando definamos tipos de datos reales vamos a utilizar el doble, ¿sí? Aunque si alguien quiere usar el float, pues está bien. Lo que pasa es que el float luego hay que ponerle la F ahí en los valores. Y... Bueno, entonces, ya. Ahorita el que vamos a utilizar es el doble. ¿Y cómo se pone el doble? Vamos a decirle doble. Cuando son del mismo tipo de dato, las variables se pueden poner juntas, separadas por coma, igual que lo hacemos en el algoritmo, igual que acá, ¿sí? Le decimos doble, base, altura, área, perímetro. Y todas las instrucciones se terminan en punto y coma. Por ejemplo, en PCIN podemos configurar para que también se terminen en punto y coma. Pero se imagina que alguien le ponga eso y luego me lo mande a mí, pues me va a marcar un montón de errores. Bueno, pero en Java sí es obligatorio, ¿va? Poner el punto y coma. Aquí no es configurable, todo eso ya son instrucciones que trae el lenguaje, hay que utilizarlas tal cual. Bueno, vean cómo están subrayadas, aquí como con naranja o algún color similar. Cuando una variable declarada está subrayada, quiere decir que no se ha utilizado en el resto del código. Todas estas ayudas son parte del editor de NetBeans. También, por ejemplo, del lado izquierdo, aparece numerado, ¿verdad? La numeración de las líneas pues nos ayuda pues a identificar rápidamente ahí alguna instrucción. Este foquito que tenemos aquí puede ser en amarillo o puede estar con una rayita roja. Cuando está en amarillo es una advertencia, es una aguas como aviso, como que aquí puede haber algo, pero me lo deja pasar. Cuando está en rojo, ese es un error y no me lo deja pasar. Bueno, entonces, ahorita está en amarillo. Entrada de datos. A ver, ¿cómo se hace la entrada de datos? Les encargué la entrada estándar de Java y las funciones de escáner. A ver, si alguien me puede decir, ¿cuál es la entrada estándar de Java? ¿Cuál instrucción es la entrada estándar de Java? ¿Lo pusieron en la tarea? ¿System qué? System.in. In es entrada. La salida estándar, ¿cuál es? System out. Ok, bueno. Java, las librerías de Java y todo se manejan mucho a través de funciones que ya traen. Entonces, si nosotros le ponemos un punto ahí, me va a mostrar la serie de funciones que yo puedo usar de esa librería. ¿Sí? Pero vemos, se supone que eso es para entrada de datos. Bueno, la entrada de datos es una lectura. Lectura y entrada es equivalente. Ya vimos que, por ejemplo, en PCIN, la entrada de datos es con instrucción leer, porque es una entrada. La entrada es una lectura. Entonces, tenemos algunas funciones para leer, pero, ¿qué creen? Se lee carácter por carácter. ¿Sí? Entonces, eso sería muy laborioso. Yo para leer la base de un rectángulo que mida 247, tengo que leer el 2 y luego leer el 4, leer el 7 y luego pegarlos para formar el 247 y siempre se leen como caracteres y luego hay que cambiarlo a tipo doble. Bueno, entonces como eso es muy latoso, Java se dio cuenta de eso, muchos programadores, digo, no, es que la entrada de datos en consola es muy laboriosa. Entonces ya de una versión más reciente, no, ya no tan reciente, pero en una versión posterior, agregó la librería Scanner. La librería Scanner hace todo lo que platiqué, pedir dato por dato, pegarlo y convertirlo a entero o a doble. Entonces, la librería Scanner me sirve para entrada de datos de tipo primitivo y cadenas. Me permite leer un booleano, un entero, un doble. Un char no trae una opción para leer un char, luego vemos cómo le haríamos. Y también trae una opción para leer una cadena.
¿sí? Entonces, con el escáner se facilitó la entrada de datos en Java. Para nosotros ya va a ser transparente el hecho de que lea número por número, que los pegue y que los convierta a doble en este caso. Entonces, en lugar de utilizar simplemente la entrada estándar, vamos a enlazarla con el escáner. Entonces le decimos aquí, scanner, esa es la librería. Y luego vamos a poner un nombre de variable, así como base, altura. Base, altura, área y perímetro son variables de tipo doble. Bueno, y son tipo primitivo. Hay muchos datos en Java que no son tipo primitivo. Scanner es uno de ellos. Entonces, aquí me pide un nombre de variable y yo le puedo poner cualquiera. Este es libre porque es un nombre de variable. Pero como dijimos, los nombres de variable hay que procurar que sean significativos. ¿Qué es lo que hace esa variable? ¿Para qué? ¿Qué va a guardar? Y en mi caso, yo lo veo como si fuera el teclado. Entonces, por eso le voy a llamar teclado. Igual ustedes le pueden poner otro nombre, ¿eh? Y luego un igual. Vamos a declarar una variable con la que nos va a permitir utilizar las funciones que trae la librería Scanner para la entrada de datos de Java. Vean cómo ya en el lenguaje de programación, como que es más rollo, es más considerar más cosas, y a veces eso, empezar a entender cómo trabajar un lenguaje, eso nos desvía de la solución de un problema. Y batallamos más en entender cómo se escribe y la sintaxis y que no marque error a realmente resolver el problema. Eso es lo que tratan de evitar los lenguajes algorítmicos. En los lenguajes algorítmicos nada más hay un leer, un escribir, ya es todo. Acá no, tenemos que considerar más cosas. Bueno, entonces aquí le diríamos, se pone la palabra new. Todas las palabras reservadas, el editor de NetBeans las va a poner en azulito. Si lo estuviéramos haciendo en el blog de notas, no me pondría así. Bueno, se le pone new, se repite la librería Scanner y entre paréntesis se le pone el system in, entre paréntesis. ¿Sí? Y luego se le pone punto y coma. Todas las instrucciones terminan en punto y coma. Bueno, entonces, lo que nosotros, la mayoría de las variables, el 95% que vamos a utilizar son de tipo primitivo. Y así es como se declaran. Si fuera entero, un int. Si fuera booleano, un boolean. Pero cuando utilicemos variables que no son de tipo primitivo, pues esta va a ser la manera. Digamos que esta sí no la vamos a tener que aprender como de memoria. No, porque para entender cada una de estas instrucciones tendríamos que ver muchos conceptos que no son del curso. Entonces, simplemente para utilizar las funciones de scanner, lo hacemos a través de una variable y se declara de esta manera. ¿Qué es lo único que yo puedo cambiar de aquí? El nombre de la variable. Todo lo demás tiene que ser igualito. Bueno, entonces, aquí me está marcando del lado izquierdo ya un foquito amarillo, pero con ahí una ruedita roja, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que es un error, eso sí lo tengo que corregir. El puro amarillo es una advertencia que puedo, si yo digo, no, pues me quiere decir algo, pero yo sé que estoy bien. Pero acá definitivamente algo falta. Bueno, Java, el lenguaje, no NetBeans, Java es un conjunto de muchas librerías, muchas funciones, así muchísimas. Cuando descargamos ahí empiezan a verse, pero que si nosotros pusiéramos todas las librerías que tiene Java en los proyectos que creamos, entonces quedarían proyectos enormes y tal vez la mayoría de las librerías no las utilizaríamos. Entonces, por eso, un proyecto, la plantilla de un proyecto en NetBeans nos pone una serie de librerías básicas de Java, donde se maneja la entrada y salida, las funciones matemáticas, o sea, lo básico, lo que la mayoría de los programadores utilizamos en los proyectos. Pero si ya necesitamos otro tipo de librerías que no sean las básicas, tenemos que declararlas. O sea, no es porque no las traiga Java, es que no le hemos dicho que las vamos a usar. Entonces, es lo que nos está marcando aquí. El escáner es una librería que no se carga por default. Tenemos que avisarle al proyecto que la vamos a usar. Pero NetBeans es bien buena onda y nos permite cargarla de una manera sencilla. Fíjense, a veces no, como que no nos damos cuenta de las ayudas del editor porque ya nos parecen muy naturales y hasta nos enojamos cuando no nos ayuda como queremos. Pero uno que viene de allá de programar de manera arcaica, es una maravilla esto, porque aquí digo, me marca error. Si yo estuviera en un blog de notas, tendré que irme al manual y por qué marca error y luego ver
Y luego ya la manera en que lo solucione, pues es agregar algunas líneas de código. ¿Pero cuáles? Pues hay que ver el manual. Pero NetBeans dice, no, yo te evito todo eso. Tú te vas aquí, le pones con el botón normal del mouse y te da las opciones con las que puedes resolver el problema. No cualquiera es la adecuada. Casi siempre la más adecuada es la primera opción. Esas son las opciones con las cuales yo puedo solucionar para que no me marque error. Pero es nada más para que no me marque error. Cualquiera que yo escoja va a quitar el error, ¿eh? Pero no cualquiera me va a resolver o me va a hacer lo que yo necesito. Casi siempre es la primera. La primera dice, agregar import for Java Util Scanner. ¿Sí? Entonces voy a darle clic a esta primera y vean lo que va a suceder. ¿Sí? Lo único que hizo fue agregar esta línea. Y uno puede decir, pues qué chafa, ¿no? Pues nomás le agregó esa línea. Pues sí, pero en primer lugar, me avisó que había un error. Segundo lugar, me dice cómo lo puedo escoger, para solucionar. No tengo que acordarme de qué líneas voy a agregar para que la librería ya esté en el proyecto. Y me le escribe, o sea, me hace muchas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente acá se pierde y ya no me ayuda, ¿eh? Como que se enoja y bueno, de repente, sí puede pasar que ya no. Entonces, pues nada más es escribir nosotros esto. Si no lo escribió a través de la ayuda del editor, pues nosotros lo escribimos. Ok, ya está. Entonces ya quitó el error, ya lo quitó de aquí. Bueno, la entrada de datos, que sería en este caso la base, ¿no? Vamos a pedir la base. La base es la entrada de datos, pero sabemos que hay que ponerle un mensaje que el usuario entienda que le estoy pidiendo. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo es la salida estándar de Java? System out. Sí, ¿verdad? System out. Entonces le ponemos, le voy a poner aquí system. Este sí lo voy a usar directamente, system out. System out. Vean cómo system no tuve que agregar, es una librería, pero no la tuve que agregar porque es de las básicas. Bueno, cuando yo le pongo punto, aparecen en la ayuda un montón de funciones. ¿Sí? Bueno, de todas estas funciones que tenemos aquí, yo voy a usar solo dos versiones. Bueno, print y println. Print tiene varias versiones. ¿Sí? Print, esta que dice print. Vean que print tiene varias versiones. Por cada tipo de dato es una versión. Y también tengo abajo de ella println, no, printf, bueno, esa println. Las que más vamos a usar es print y println. ¿Qué significa print? Como imprimir, ¿verdad? Como darle salida. Y println también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, nosotros le vamos a poner entre paréntesis, por todas las funciones en Java tienen paréntesis, y se fijan, todas empiezan con minúscula. Los estándares de los lenguajes son muy importantes, no son obligatorios, son muy importantes de seguir porque le vamos a entender mejor, más rápido. Es en defensa propia, es por salud mental. ¿Sí? Entonces, print lo que hace es escribir lo que yo le diga entre paréntesis a la hora de ejecutar. Eso ocurre a la hora de ejecutar. Y el cursor lo deja ahí mismo. Y println también me muestra, le da salida a lo que yo le pongo entre paréntesis, pero el cursor lo pone en la siguiente línea. Entonces, la diferencia como que es insignificante, pero a la hora de mostrarlo al usuario sí puede notar cierta diferencia. Yo normalmente, para la salida de los datos de entrada, o sea, para el mensaje ese que dice ingrese el valor de la base del rectángulo, yo uso print porque quiero que el dato lo pida en un ladito, en lugar de que lo pida abajo. Cuando hemos hecho nuestros algoritmos, de repente alguien dice, oiga, y para que no se vean tantos decimales y yo les contesté, les dije, bueno, es que el algoritmo de lo que se trata es más bien de solucionar el problema, no tanto de que se vea bonito, o sea, bueno, si se ve bonito mejor, ¿verdad? Pero por eso no trae muchas maneras de adornar la salida en el algoritmo. El objetivo del algoritmo es resolver el problema. Y ya cuando lo pasamos a código, pues ahí sí nos tenemos que preocupar por la interfaz hacia el usuario, que se vea mejor, que el usuario le entienda, que se vea bonito, todo eso sí lo tenemos que cuidar. Entonces, yo voy a usar print, ¿sí? Cualquiera que pongan, cualquier print que pongan. De todos modos, yo le voy a indicar entre paréntesis qué quiero que muestre. Quiero que muestre una cadena que dice ingrese el valor, ¿ok? Dice el valor de la base
del rectángulo, ¿sí? Ok, le vamos a dar salida a una cadena y yo le voy a poner 2 puntos y un espacio antes de que cierre la cadena. ¿Para qué le pongo esos 2 puntos de espacio? Porque el dato me lo va a pedir del lado derecho. Quiero que me lo pida del lado derecho y no abajo. Bueno, entonces sabemos que esta no es la entrada la vamos a hacer a través del teclado. Si no usáramos escáner, sería a través del System In, pero como estamos usando escáner para que sea más práctico, le diríamos, ¿cómo se llama nuestra variable escáner? Se llama teclado. A través de la variable, y le damos un punto, y me va a poner todas las funciones que yo puedo usar del escáner. O sea, el escáner, las funciones que trae el escáner, no las puedo usar directamente con escáner punto. Tiene que ser a través de una variable, la variable teclado. Si usted le pusieron otro nombre, pues cambien el nombre aquí, ¿verdad? Bueno, de todas esas funciones que vemos ahí, las que nosotros vamos a utilizar es las que empiezan con next. Acá están. ¿Sí? Next, 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 next. Esas funciones next me van a permitir entrada de datos de tipo entero, doble, booleano, cadenas, pero char no. Bueno, ahorita lo que necesitamos es pedir el dato de tipo doble, entonces vamos a buscar el que se llama next doble. Es este, ¿sí? Ahí está, next doble. Entonces vamos a poner este, next doble. Eso lo que va a originar es que se detiene la ejecución del programa, cuando esté ejecutando obviamente la aplicación, para que el usuario teclee un dato. Por eso necesita el mensaje anterior para que sepa que le estoy preguntando. Ahora, si nos vamos al algoritmo, esta entrada la pusimos en una variable, ¿no? Es lo mismo que necesitamos aquí. El teclado next doble lo que va a hacer es recoger lo que el usuario puso, pero no lo va a guardar en una variable. Nosotros tenemos que hacer una asignación. Le vamos a decir, base es igual. Ya completamos la entrada. Primero, una salida, que viene siendo el mensaje que va a ver el usuario. Luego, le pedimos a través del teclado o del escáner un valor doble. Ese valor doble lo vamos a guardar en una variable que se llama base. Realmente lo que estamos haciendo aquí es una asignación del resultado que me regresa esta función hacia la variable. ¿Sí? Y ya, de esa manera, el usuario, la base que haya tecleado, la vamos a guardar en la variable base. Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo para quién? Para la altura. System out print y le voy a decir ahora la altura. Estamos transcribiendo el algoritmo, ¿eh? Ahora la altura. Y la altura, pues la vamos a pedir con el teclado, con el next doble y la vamos a guardar en la variable altura. Altura es igual teclado punto next doble. Aquí le puedo dar aquí en grabar para que, pues, no se me olvide. Bien. Ahora, el proceso pues viene siendo los cálculos, las asignaciones, expresiones. Entonces, vamos aquí al proceso. Diría, el área es igual. Ya tenemos la base de la altura porque se la pedimos al usuario. Sería base por altura. ¿Sí? Y punto y coma. Hay que poner todas las operaciones. Base por altura y punto y coma. Y luego, perímetro. Es igual. Aquí también, si yo me equivocara de nombre de variable, que le puse perímetro, así. Pues aquí inmediatamente me va a decir, no, sabes que esa variable no la has declarado. Así como lo hacen Flogorim y PCI. ¿Sí? Y luego, ¿qué sería? 2 veces base más altura. Hay que poner paréntesis. Estoy tomando las expresiones de aquí.
Ya quedó. Ya tenemos la declaración de variables, entrada de datos, el proceso, ahora nada más falta la salida. También me marca error en la entrada. A ver, ¿en qué parte? A ver. Pues es que mira, el paquete que pusiste, quita ese. Es que pusiste teclado con mayúscula y yo les había dicho que en PCIN y en Flowrim no importaba las mayúsculas y minúsculas, en Java sí importan, ¿eh? ¿Sí? Entonces, bueno, te voy a ventanear. Aquí le pusiste teclado con T mayúscula y aquí le pusiste con T minúscula. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a darle salida. Sería system out y vamos ahora voy a utilizar println porque quiero que ponga el resultado y brinque de línea. Println. Y entre paréntesis ponemos la salida, que es una cadena, el área es, y le vamos a concatenar el valor del área. En Flowrim es con ampersand, en PCIN es con coma, aquí es con el signo más. ¿Sí? Entonces sería el área es área, punto y coma. ¿Sí? A ver, ahí va. LN, no es un 1, es un LN, de line, es la abreviatura de line. System out println, el perímetro es así. Y ya quedó. Ya está listo, ya está codificado. Primero, que no nos marque ningún error de sintaxis. Esto el editor nos ayuda. El más, el signo más. No es una suma numérica, es una concatenación. Este sí es una suma numérica, este es una concatenación. ¿Sí? Bueno, ya podemos probar. Y la prueba la vamos a hacer con este botoncito de play. O sea, esto nosotros lo vemos así como muy natural, pero realmente ocurren muchas cosas, ¿eh? O sea, aquí va a tomar el código fuente, lo va a compilar para dejarlo en un código intermedio y luego le va ese código intermedio va a mandar llamar la máquina virtual y la máquina virtual se va a encargar de convertirlo a código ejecutable y luego ya se va a ejecutar. O sea, todo eso es lo que hace este botoncito. A ver, entonces vamos a decirle. Ahorita vemos los errores. Empieza a ejecutar, ¿sí? Ingresa el valor de la base. Bueno, le voy a poner un valor de 20 por 15. A ver, ahí está. Vean como los datos me los piden un ladito, por eso puse print aquí. Y el resultado, pues ahí está. Creo que a ustedes no les va a aparecer la ventana en azul, yo la cambié, que se viera en azul. Así. Ya tenemos nuestro primer programa en Java. Esta consola es una, también el NetBeans nos pone una consola para que probemos ahí. A ver, yo les había dicho que este archivo es el mismo que este y pues aquí no se ve, ¿verdad? No se ve que es el mismo, o sea, no tiene lo mismo. Porque no, está en memoria, esto está en memoria. A ver, me voy a salir y lo voy a abrir otra vez.
Es el mismo archivo, ¿eh? Lo voy a abrir otra vez con el blog de notas. O sea, aquí ya se ve todo lo que hicimos ya está ahí. Se ve más feo aquí, ¿verdad? En el blog de notas. ¿Que sí salió o no salió? A ver, voy a ver algunos porque no voy a alcanzar a ver todos. O no sé.